La taza rota. En un pequeño pueblo, vivía una anciana alfarera llamada Clara, conocida por crear las tazas más hermosas y delicadas de la región. Un día, un joven aprendiz fue a su taller, buscando aprender el arte de la cerámica. Mientras trabajaban, el joven accidentalmente dejó caer una de las tazas recién terminadas al suelo. La hermosa pieza se rompió en varios pedazos. Lleno de culpa y vergüenza, se disculpó con Clara y le dijo: «Lo siento mucho. Era perfecta, y ahora no sirve para nada. Deberíamos tirarla». Pero Clara sonrió con calma y respondió: «No tan rápido. Mira lo que podemos hacer». Tomó los pedazos rotos y los colocó con cuidado sobre su mesa. Luego, mezcló un adhesivo especial con polvo de oro y comenzó a unir las piezas una por una. Cuando terminó, la taza estaba completa nuevamente, pero ahora tenía líneas doradas que atravesaban su superficie, dándole una apariencia única y aún más hermosa que antes. «¿Ves?», dijo Clara. «Esta técnica se llama kintsugi, y nos enseña algo importante: las cicatrices no son algo que debamos esconder. Son una prueba de que algo ha sido roto, pero también de que fue reparado. Ahora esta taza tiene una historia, y su belleza ha crecido gracias a ello». El joven miró la taza y, por primera vez, comprendió que los errores y las dificultades no nos quitan valor. Al contrario, nos hacen únicos y más fuertes. En la vida, todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos rotos. Pero nuestras cicatrices no son algo que debamos ocultar. Son marcas de superación que nos hacen más valiosos. Nunca temas tus imperfecciones, porque en ellas reside tu verdadera belleza. El alpinista y la cuerda invisible. Había una vez un alpinista llamado Diego que soñaba con escalar la montaña más alta de su país. Durante años entrenó su cuerpo y su mente, enfrentando todo tipo de desafíos. Finalmente, llegó el día en que decidió cumplir su sueño y comenzó la peligrosa escalada. El ascenso fue arduo. El frío era intenso, el viento rugía y la visibilidad se reducía a casi nada. Sin embargo, Diego siguió avanzando, confiando en sus habilidades y en la cuerda que lo aseguraba a la montaña. Cuando estaba a punto de llegar a la cima, ocurrió algo inesperado. Resbaló y comenzó a caer rápidamente. Mientras caía en la oscuridad, su mente se llenó de miedo. Gritó desesperado, hasta que de repente, la cuerda que lo sostenía se tensó, deteniendo su caída abruptamente. Colgando en el aire, Diego se aferró con fuerza a la cuerda. Pero la noche era tan oscura que no podía ver nada a su alrededor. Entonces, en medio de su angustia, decidió rezar: «Dios, por favor, ayúdame. ¿Qué debo hacer?». De pronto, escuchó una voz serena en su mente que le dijo: «Corta la cuerda». Diego se quedó en silencio, confundido. ¿Cortar la cuerda? Pensó que era una locura. ¿Cómo iba a soltarse de lo único que lo sostenía? Así que ignoró la voz y decidió aferrarse aún más fuerte, esperando a que llegara la mañana. Al día siguiente, cuando los rescatistas lo encontraron, se llevaron una triste sorpresa: Diego había muerto congelado, colgado a solo 1 metro del suelo. Muchas veces, nos aferramos a lo que creemos que nos da seguridad, sin confiar en que hay un plan más grande para nosotros. La verdadera fuerza está en confiar, incluso cuando no podemos ver el camino completo. A veces, soltar es el primer paso para avanzar. La mariposa y el capullo. Una vez, un hombre encontró un capullo de mariposa mientras caminaba por el bosque. Fascinado por la delicada estructura, decidió llevarlo a casa para observar cómo la mariposa emergía. Unos días después, notó que el capullo comenzaba a moverse. Una pequeña abertura apareció, y la mariposa luchaba por salir. El hombre observó con atención, pero después de un rato, la mariposa parecía quedarse atrapada. Pensando que estaba sufriendo, el hombre decidió ayudar. Con mucho cuidado, tomó unas tijeras y cortó el capullo para agrandar la abertura. La mariposa salió fácilmente, pero algo estaba mal. Su cuerpo era débil y sus alas estaban arrugadas. Esperó a que la mariposa desplegara sus alas y volara, pero eso nunca ocurrió. Pasaron las horas, y la mariposa solo podía arrastrarse. Lo que el hombre no sabía era que la lucha por salir del capullo era esencial. Al esforzarse, la mariposa fortalecía su cuerpo y empujaba los fluidos hacia sus alas, preparándolas para volar. Al intervenir,
El hombre le había robado la oportunidad de fortalecerse y ser lo que estaba destinada a ser. En la vida, los desafíos y las luchas son necesarios para crecer y fortalecernos. Aunque deseemos que las cosas sean más fáciles, son esas dificultades las que nos preparan para volar. No temas las adversidades, son las que te hacen más fuerte. El leñador y el hacha vieja. Había una vez un leñador humilde llamado Marcos, que trabajaba día y noche para mantener a su familia. Usaba una vieja hacha que había pertenecido a su padre, y aunque estaba desgastada, nunca quiso reemplazarla porque le tenía un gran apego sentimental. Un día, mientras trabajaba en el bosque, notó que cortaba cada vez más lento. El hacha estaba desafilada, pero Marcos pensó, no tengo tiempo para detenerme a afilarla. Si dejo de trabajar, no tendré suficiente madera para vender. Así que siguió golpeando los troncos, cada vez con más esfuerzo y menos resultados. Un anciano que pasaba por el bosque lo vio y le dijo: «Hijo, ¿por qué no afilas tu hacha? Estás gastando demasiada energía». Marcos suspiró y respondió: «No puedo detenerme. Tengo que trabajar. Si pierdo tiempo afilando el hacha, no lograré mi meta de hoy». El anciano sonrió y dijo: «Si sigues trabajando con una herramienta desafilada, no solo te cansarás más, sino que también tardarás mucho más en alcanzar tu meta. A veces, detenerse para mejorar es el verdadero camino hacia el éxito». Aunque dudó, Marcos decidió escuchar al anciano. Se sentó, tomó su hacha y la afiló con paciencia. Cuando volvió a trabajar, se sorprendió al ver lo rápido y eficiente que cortaba los troncos ahora. Lo que antes le tomaba horas, lo hizo en la mitad del tiempo, y además, se sintió menos cansado. Ese día, Marcos aprendió una gran lección: a veces, la clave para avanzar no es trabajar más duro, sino trabajar de manera más inteligente. Tomarse el tiempo para mejorar nuestras herramientas, o a nosotros mismos, puede marcar toda la diferencia. Desde entonces, Marcos nunca volvió a subestimar el poder de detenerse, reflexionar y prepararse antes de enfrentar un desafío. En la vida, muchas veces creemos que avanzar más rápido significa trabajar sin parar. Pero el verdadero progreso viene de aprender, mejorar y tomarnos el tiempo para afilar nuestras herramientas, ya sea nuestro conocimiento, habilidades o mentalidad. El anciano y las 3 piedras. En un pueblo remoto, un joven constantemente se quejaba de su vida. Decía que no tenía suerte, que todo le salía mal y que sus sueños eran imposibles de alcanzar. Un día, decidió visitar a un anciano sabio que vivía en las montañas para pedirle consejo. Cuando llegó, el anciano lo escuchó con calma y luego le entregó 3 piedras. «Ve al río y tíralas, una por una, lo más lejos que puedas. Luego regresa y dime lo que sientes». El joven, aunque confundido, hizo lo que le pidió el anciano. Al lanzar la primera piedra, sintió alivio, como si se deshiciera de algo pesado. La segunda piedra le dio una sensación de fuerza, y la tercera lo llenó de esperanza. Regresó al anciano y le dijo: «Ha sido extraño, pero con cada piedra sentí que algo cambiaba en mí. ¿Qué significa esto?». El anciano sonrió y le explicó: «Cada piedra representa algo que llevabas cargando en tu interior. La primera es el miedo al fracaso, la segunda es la carga del pasado, y la tercera es la duda sobre tu propio valor. Para avanzar en la vida, necesitas deshacerte de estas piedras. Solo cuando dejas ir lo que te detiene, puedes hacer espacio para lo que te impulsa hacia adelante». El joven reflexionó sobre estas palabras y comprendió que sus quejas y temores eran las verdaderas barreras para alcanzar sus sueños. Decidió que, a partir de ese día, trabajaría para liberarse de esas cargas y vivir con propósito y valentía. Muchas veces, el mayor obstáculo en nuestro camino somos nosotros mismos. Cuando aprendemos a dejar ir los miedos, el pasado y las dudas, descubrimos que somos capaces de lograr mucho más de lo que imaginamos.